justo el tema de la conexión. Se me tildó en un momento y ahí perdí como 2 minutos, pero bueno, sí, el tiempo medio justito. Pero no estaba tan difícil, lo que pasa que bueno, el tiempo por ahí, o los nervios también quizás, pero es como más o menos siempre igual. Sí, ahí nos vamos a ver los tiempos de realización porque tenemos una manera medio complicada, pero podemos descargar una planilla y después acomodar un poco los datos y separar el tiempo de realización. Yo me imagino, claro, que por ahí en algunos de los cuadros que había mucho para elegir, por ahí se pueden haber demorado y que eso les complicaba un poco. Bueno, igual el tiempo promedio ahí lo vamos a ver. Lo que sucede es que, bueno, en los prácticos sí tienen más tiempo, tienen la posibilidad de hacerlo una o dos veces y el parcial no. El parcial realmente es una demostración de, bueno, sabe, no sabe. Fin. O sea, incluso están con tiempo justo en el sentido de que no estamos dando minutos para que anden fijándose en las respuestas en algún lado. Es como, bueno, lo sabe o no lo sabe. Pero bueno, ahora vamos a ver el tiempo promedio de todos los aprobados y de los desaprobados y veremos ahí cómo estamos con el tema del tiempo. Bueno, los parciales tienen más o menos esa modalidad, no tenemos muchas opciones, salvo cuando ya por ahí cosas que quedan pocos y que en esos casos hasta se pueden tomar parciales orales. Todavía me dicen que no está habilitado, pero debe ser por la fecha que cierra hoy a la noche el recuperatorio. Las respuestas del parcial 1 sí las vieron, ¿verdad? No, profe. No, profe, todavía no están habilitadas para ver los errores que tuvimos en el parcial. Eso es muy raro. Eso es muy raro. O por lo menos yo no lo puedo ver. No sé No, los demás. es que deberían... Tampoco lo veo. No, debería estar que cuando se cierra, cuando ya llega la fecha de cierre, ahí tendrían que estar pudiendo ver. Claro, yo entré hoy esperando que al terminar el recuperatorio pudiéramos ver el primer parcial, pero tampoco se puede ver hoy. A ver qué dice por acá, me fijo. El 27 cerró el parcial. Claro, ahí está el porcentaje de aprobación que tenía puesto, era del 70, que es de la promoción. Por eso algunos que tenían menos de 7, pero más de 6, quedaron, en el sistema nos daba como desaprobados, hasta que identificamos eso. A ver, ¿quién está esperando? No, está configurado con... Sí, profe, no se puede visualizar No, todavía. no, es error nuestro. Está con ver la respuesta correcta, dice nunca. Ahí lo acabo de cambiar, pero bueno, no sé si se va a cambiar. Y ahora el recuperatorio, creo que cierra. Igual lo podemos ver. Profe, ahí Sí, usted cambió y reseteé la página, recargué y ya ahí me figura la respuesta correcta. buenísimo. Una solución rápida. El 3 de mayo cerró el recuperatorio. ¿Cierto? Ay, estoy llena de moscas en mi casa y no tengo
Me estoy ahumando con RAID y no se van. Ahí me fijo de nuevo, recuperatorio, el primer parcial, desde el 27 hasta el 3. Los del recuperatorio tampoco pudieron ver, ¿no? ¿Hay alguien que tuvo que hacer el recuperatorio? Profe, claro, inició el 27 y finalizó el 3, hace 2 días. Vamos a hacerle El recuperatorio recuperatorio. parcial 1, primer parcial. Sí, cerró el 3. Este sí está con 60, como corresponde. Ver respuesta correcta solo cuando está cerrada. Eso deberían ver las respuestas del recuperatorio, ¿sí o no? Buenas tardes, profe. Yo sí puedo ver las respuestas correctas. Bien. Tanto el parcial como el recuperatorio. Sí, del recuperatorio sí. Bien. Claro, sí, porque tenés que hacer la evaluación para que puedas ver. Sí. Bueno, eso en la mayoría nosotros los configuramos así. Si por ahí ven que alguna actividad así les queda sin habilitar, nos preguntan y nos fijamos. No hay problema. Bueno, ahora vamos a iniciar la unidad 4, que ya vi que muchísimas personas han empezado a leer. Supongo que algunos han descargado. Y les voy a mostrar lo que se ve, porque me importa esta interpretación de las cosas. Ahí estamos. Bueno, en la unidad 4 ya tienen el material de introducción a la contaminación, el documento que está bajo el título 4.2, Tecnologías de Decontaminación del Suelo, y yo hoy agregué una reformulación de la primera parte del documento 4.2. O sea, respecto de tecnologías de descontaminación del suelo, la primera carilla, o sea, la hoja 1 y la mitad de la hoja 2, cuando hay una introducción, estoy hablando del documento 4.2, cuando presenta dos sistemas de clasificación, dos autores. Entonces, cuando empieza a presentar el segundo, que no sé si se dieron cuenta, la tipología de letra también indica la orientación en el documento. Esos son dos títulos que están iguales. Bueno, hasta el segundo título que dice otros autores clasifican, hasta esa parte del 4.2 yo lo reformulé porque me pareció que estaba un poco confuso. Entonces lo reescribí y no pude evitarle agregarle más cosas. Entonces, bueno, igual esa agregada de cosas es en beneficio de ustedes, porque es como que no espero a que sigan avanzando para encontrarse con algunas explicaciones. Entonces, el documento que dice Unidad 4.2.2, reformulación del inicio de tecnologías de descontaminación de suelos, esos son 3 hojitas que reemplazan esa carilla y media con el que empieza el documento 4.2 de tecnologías de descontaminación. Como 49 personas ya leyeron, supongo, el 4.2, y bueno, yo les recomiendo que no se queden con esa versión porque está confusa. Entonces, cuando lean la 4.2.2, esa primera parte ya les va a dar un súper panorama. Bien. También
agregamos la unidad 4.4 que estaba con el título que decía próximamente. Bueno, ahí en videos y slideshows, o sea, diapositivas, les hemos puesto al principio, esto lo vamos a abrir para verlo. Es muy importante esta parte porque tiene que ver con las actividades prácticas que vamos a subir. O sea, hay 2 subidas y hay 2 por subir. Entonces, este documento que está adjunto como material de estudio con el punto 4.4 tiene, no se los muestro porque ustedes lo van a ver. Dice videos y diapositivas para ilustrar contenidos de la unidad. El 1 es un video. Dura 13 minutos. Y presenta varias tecnologías de tratamiento que están desarrolladas en la unidad 4.2. ¿Qué pasa? La 4.1 es todo el contexto que ustedes utilizan. Entonces, cuando ya vamos a los bifes de describir tecnologías, y bueno, se puede hacer muy duro, y si le ponía imágenes ahí, y vamos a tener unas 30 páginas de contenido para estudiar. Entonces, bueno, este video presenta varias, con gráficos, con explicaciones de cómo son los procesos. Son meras explicaciones, pero ustedes ya tienen idea. Pero ese video, que es el 1, que dice tratamiento de suelos contaminados, y la autora es Luz Elena Narváez, está en YouTube, tienen que mirarlo, escucharlo y relacionar con todo. Mirarlo, escuchar con detenimiento, tomar notas si quieren, por ahí donde hay algo interesante anotan el minuto como para volver a ver. Y a medida que van escuchando, tienen que ir entendiendo de qué está hablando, porque no son todas, son algunas de las tecnologías en la 2, o sea, en la unidad 4.2, y ustedes van a tener que identificar eso que está hablando esta señora Narváez, dónde está explicado qué es, cómo se puede clasificar según el contenido de la unidad. Por eso les digo que ese con todo el detenimiento. Y después hay un punto 2 que dice Land Farming, bioremediación, y son 2 videos. Uno dice un vistazo a la técnica y el otro, técnicas de Land Farming, otro autor. Los 2 hablan de lo mismo, más o menos tienen lo mismo, pero son 2 expositores diferentes, con distinto tono de voz. De hecho, hay uno que les juro que si lo ponen en velocidad 2, o sea, el doble, lo van a entender. O sea que si lo ponen en normal, van a morirse de aburrimiento. Bueno, hay 2 videos para que ustedes entiendan la técnica de Land Farming. Por supuesto que en el contenido teórico hay explicaciones, pero bueno, como para enfocar más el tema, están estos slideshows que también son como material de estudio porque va a haber preguntas sobre eso. Y después les hemos dado 2 videos de vista opcional, uno de 7 minutos, que es el primero que está puesto, y el otro es de 15. El de 7 minutos, la primera mitad del video, bueno, se van a dar cuenta si lo ven, ya les digo, es opcional, pero hasta la primera mitad, y en realidad, si lo quieren aprovechar, lo pueden ver hasta el final, pero hasta la primera mitad es como, lo pueden utilizar como repaso de lo que saben de la unidad 4.2.
Después que lo hayan estudiado, lo miran y deberían ustedes adelantarse a lo que dice el expositor. ¿Por qué? Significa que han entendido y que vean estudiando. ¿Por qué insisto con todas estas indicaciones que parecen tan obvias? Bueno, porque el tema es sencillo, pero a la vez es variado y tiene muchísima información y ustedes tienen que saber las técnicas que existen, en qué casos se aplican y eventualmente deberían saber, qué sé yo, con hidrocarburos de cierta familia, saber qué técnicas deberían aplicar. ¿Qué sucede? Que en cada uno está puesto, pero en la función esa de comprensión sintética la tienen que hacer ustedes. Y es por eso que les estoy dando todas estas explicaciones con detalle de lo que tienen estos 4 videos, de los cuales estos 2 que estoy hablando son opcionales de ver, pero les recomiendo. Bueno, y también sirve este opcional 1, el de 7 minutos, que ya les digo, si ustedes lo ven y ya se están adelantando lo que va a decir, es porque ya están manejando bastante bien el material. Y también sirve, como es sencillo, como una introducción para ver de nuevo, bueno, por primera vez, el video obligatorio de Narváez, que está arriba. Con este de 7 minutos les aclaro que la presentación, que el presentador no me parece bueno. Si ustedes tuvieran, o cuando tengan pronto, que hacer una presentación oral, si toman de modelo ese video, ya sea en cómo habla, en la información como la presenta, no está bien. No está bien para una presentación oral cuando estamos practicando, porque bueno, a veces no tiene mucha coherencia, no usa conectores para explicar, pero bueno, como las diapositivas tenían información que en realidad esa persona tendría que decir, y en las diapos poner nada más que los títulos, pero bueno, lo que estaba puesto era como claro, digo, bueno, chicos, pueden utilizarlo, si tienen la gana, como un mecanismo de repaso. Y después, otro opcional, este ya es mucho más picante, muchísimo más técnico, pero para quien le guste el tema puede meterse a ver y ver cuánto sabe, ver si maneja el vocabulario, si tiene que andar a cada rato mirando, buscando en la web qué significa cada cosa. Pero bueno, porque es un estudio de caso de una planta piloto, dura 15 minutos, un poquito, 15 minutos y medio, y da con mucho detalle los procesos y con muchas imágenes, los procesos que se desarrollan al aplicar técnicas de bioremediación. Específicamente se detiene mucho para describir bioestimulación y bioaumentación. Pero bueno, ese es opcional. Eso ya está subido, así que ya pueden empezar cuando quieran. De quienes han leído el material, ahora, tienen, y aparte tuvieron clase con la profe Lara. ¿Tienen alguna pregunta para hacer acá, ahora? Por el momento no, profe. ¿Alguien tiene? Bueno, un segundito. Una pausita. Ya vengo, ya vengo. Bueno, y también les digo, antes de empezar a hablar, bueno, que ya están como las actividades algo, y las fechas de habilitación.
Por ahí algunas capaz que las habilitemos antes, pero bueno, mientras tienen que aprovechar para ir estudiando y teniendo en cuenta estas cosas que yo les estoy diciendo. Una otra pregunta que les hago, ¿cómo se llama? En el curso de nivelación o en alguna otra materia, han visto o les han hecho hacer, o sea, o han visto en las presentaciones o los han hecho hacer mapas conceptuales, ¿verdad? Sí, Bueno, mapas conceptuales o lo que a veces en el secundario algunos profes denominaban como cuadros sinópticos. Bueno, les recomiendo que unidad 4.2 la estudien así. Que hagan sus cuadros sinópticos, primero con los títulos para ver cómo es esa estructura y después en cuanto a los contenidos. Ahora, ustedes con la profe Lara vieron en la clase pasada la introducción a la contaminación del suelo. ¿Vieron unidad 4.1? sí, ese mismo. Y la 4.2, no. No, ese no. Hablamos un poquito de la legislación, profe. También. Ah, bien, habló Lara, bien. Ahí con legislación es poco el contenido porque tienen los links de acceso, si quieren darles un vistazo. Nada más que es como un aviso de que hay. Pero están todas las direcciones como para buscar. Y estas direcciones están también ahí lo de, sí, legislación básica, dice. Sí. Estos links siguen activos porque son páginas oficiales que no se caen. El DIGES para ver leyes y a veces decretos provinciales, cuando entran a la Cámara de Diputados, o sea, usan el digesto de la Cámara de Diputados del gobierno de la provincia de San Luis o entran a la legislatura de San Luis y ahí ven la palabra digesto. Entonces ahí pueden buscarlas por nombres. Después, si buscan normas nacionales, también hay leyes, a veces decretos, depende. Tiene un buscador muy fácil de manejar. Entra en el sistema argentino de información jurídica. Está toda la normativa ahí, de todos los temas, no es de ambiente nada más. Y después, Infolec también suele tener información a veces hasta nivel resolución. ¿Qué pasa? Que la información ambiental, el digesto ambiental, el último que se hizo fue en el 2013, y del 2013 han ocurrido algunas otras que no están incorporadas. Entonces, si bien yo tengo los documentos de ese digesto y los tengo digitalizados, son enormes, no los puedo subir. De última, si tienen algo para consultar, me preguntan y yo lo busco en mi Drive. Acá les hemos puesto lo general, que bueno, como dicen, con Lara lo vieron. Importan cosas o sea, sabían que si San Luis es zona no nuclear, no va a haber actividad, ni sustancias, ni residuos de esa actividad. Entonces, se descarta que haya posibilidad de contaminantes de esa clase. Y si lo hay, aparte de toda la urgencia de actuar para ver la gravedad, para ver el riesgo y todo eso, no necesitan andar con tanto cuidado en ver cómo es la cosa, quién, de qué se pudo haber escapado, porque hay una ley cortita y al pie que dice, no, está prohibido. Esta ley es muy corta para ver, así que la pueden buscar y leerla de un vistazo si quisieran. En realidad no es tan necesario para esto. Después, la resolución número 10 del 2008 de residuos land farming, esa es larguita.
y da todas las condiciones y requisitos y obligaciones, o sea, todo lo que regula un establecimiento de operador de residuos peligrosos que declara y que muestra que tiene todo para operar estos sistemas de tratamiento microbiológicos, que a veces tienen componentes físico-químicos también. O sea, este tratamiento microbiológicos basados, o sea, microbiológicos o basados en la biodegradación. Esta resolución lo que tiene es que es muy técnica. Uno aprende mucho del Land Farming leyendo ya. ¿Qué sucede? Que ustedes tienen un par de videos y muchas explicaciones en el texto, pero traten de acordarse que si llegaran a estar ya enfrente de una situación laboral con eso, con Land Farming, ya sea porque trabajan en una empresa que lo hace o que le dice, che, anda, fíjate cómo están, dónde van a ir a parar nuestros residuos, o sea, si son representantes técnicos, o si son agentes fiscalizadores, esta resolución, aparte de ser muy, muy estricta en las regulaciones y muy clara, enseña mucho. Porque es técnica. Después está la ley 064, restauración ambiental, preservación y restauración ambiental del sector minero. Es una ley. Esa, antes que decir lo que se les cruce, conviene leerla, porque está hecha con algunos problemitas en cuanto a conceptos técnicos y vocabulario de las personas que le hicieron. Entonces, ustedes que ya están en la universidad, para eso han visto materias anteriores y para eso ya saben buscar y para eso ya saben que no pueden hablar cualquier verdura. Cuando hablen de esta cuestión de minería a cielo abierto, cuando hablen de minería que usa técnicas de lixiviado, cuando hablen de cianuro, soluciones cianuradas, o mercurio, o bueno, algunos ácidos, o cuando lean alguna noticia o tengan que hablar como técnicos, que ustedes ya están a mitad de carrera, así que no se pueden hacer los olvidadizos. Cuando estén con eso, vean la norma y aparte, acuérdense de lo que hemos visto en las materias y si no se acuerdan exactamente, o más bien considérense dudosos, busquen en la web, porque los vocabularios de esta cosa, en cuanto a actividad minera, son específicos. Lo que prohíbe esta ley provincial del 2008 es que se usen químicos como cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, nítrico, amonio, carbonatos y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de prospección, cateo, exploración, beneficio y o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. Mucha gente que no está cursando materias específicas como ustedes, alegremente repite como loro y mal, que dice, está prohibida la minería a cielo abierto en San Luis. No, señores. Minería a cielo abierto, ya saben lo que es, ya lo vieron. Entonces, las lajas, en el mayor de los casos, o sea, una de las actividades más comunes que hay acá en San Luis, por el tipo de recursos, es la extracción de piedras lajas de distintas clases, de las pizarras negras, la pizarra verde, la laja blanca, y también se extrae granito.
Y esas son a cielo abierto. Y no hay nada que prohíba eso. O sea, no hablen verduras, no usen vocabularios porque sí. Y con el tema este de minería, hasta que no estén trabajando en el tema y que puedan explicar así como yo los estoy haciendo ahora, considérense como dudosos y asegúrense y busquen. Y antes de hablar, si no están seguros, no lo hagan. Digo, porque ustedes ya están en la mitad de una carrera técnica específica. La zaraza o el humo, déjenselo a los otros. Bueno, y después tenemos una ley que la vamos a ir viendo más adelante, que también la van a, o sea, esa materia la van a, creo que la van a tener conmigo, que es toda la parte de manejo de residuos peligrosos. Y es una ley de adhesión y un decreto reglamentario muy técnico. También de ese decreto se aprende muchísimo. Hay una materia específica que vemos eso. Pero ¿qué pasa? Que ese decreto, como reglamenta, primero, que establece tipos de residuos peligrosos y los caracteriza. Y dice, tales corrientes de residuos se denominan de tal manera, y generalmente uno ya cuando empieza a estudiar sabe que provienen de tales o cuales industrias. Bueno, entonces, todo lo que vemos ahora en control de contaminación, cuando vemos residuos peligrosos, estamos acordándonos de técnicas y procedimientos que vimos en esta materia. Porque cuando se habla de residuos peligrosos, las tecnologías de contaminación, o sea, los principios de control material que vemos en esta materia, y los límites de emisiones permitidos, sugeridos o obligados de emisión de contaminantes, que tendría un poco que ver con un conocimiento de la capacidad de asimilación del medio. Bueno, todo eso está normado para una serie de residuos peligrosos en esta norma. Y todo lo que vemos en esta materia nos es útil allá. Porque allá, cuando veamos GIR 2, las tecnologías de descontaminación de aire, las tecnologías de descontaminación de suelo, el funcionamiento y los procesos de una planta de tratamiento de efluentes de lodos activados con sus variantes o sistemas de lagunas de estabilización, los tienen que tener así, porque no los vamos a ver de nuevo. Los vimos en esta materia. Bueno, creo que, a ver si hay algo más de legislación que valga la pena que les diga, aparte de asustarlos. Bueno, una ley también de gestión integral provincial, siempre cuando están con el número romano delante y un número de 4 cifras en el medio y el año, son leyes de la provincia de San Luis. Bueno, hay una ley de gestión integral de residuos sólidos urbanos que también importa mucho porque esa ley también establece condiciones técnicas que tienen que ver para nosotros como mecanismos de control para aislar suelos, para evitar el filtrado de los lixiviados, o sea, en un lugar donde se almacenan residuos sólidos urbanos, va a haber lixiviados, pero bueno, se le pone un fin a esa migración. Después está la ley de procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que esa materia la da Lara, por lo menos hasta ahora, que también regula sobre residuos peligrosos y regula, o sea, cuando yo digo residuos peligrosos y lo estoy hablando acá, es porque los contaminantes de suelo que están mencionados en todo el contenido de la unidad 4, la mayoría son considerados residuos peligrosos. Bueno, después hay otra ley que es la de gestión integral de plantas municipales de tratamiento de efluentes cloacales,
que también, porque si uno, bueno, ustedes vieron en unidad 4.1 cómo se contamina el suelo, el suelo y cuáles son las fuentes de contaminación, y bueno, una planta de tratamiento de aguas domésticas, o sea, de aguas domiciliarias, si no hace bien el proceso de tratamiento, si no es eficiente, y el agua se le deja su curso como si hubiera sido bien tratada, y bueno, va a contaminar el suelo. Y por último les nombro la Ley General del Ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos, que se usa para todo, así que se la tienen que conocer ustedes, si no la han visto en otras materias o no se han detenido. Bien vale que la estén recordando todo el tiempo. Bueno, esto de legislación es como una síntesis de lo que les habló Lara. Y vamos a ver tecnologías de descontaminación del suelo, pero vamos a empezar con este texto de 3 carillas que reemplaza la primera carilla y la mitad de la carilla 2 de la unidad 4.2. O sea, este documento es el que subimos para aclararles. Y dice todo, en realidad creo que yo los estoy martillando de gusto porque está todo escrito. Y también les decía que toda esta unidad, sobre todo en cuanto a tecnologías, hagan mapas conceptuales o cuadros sinópticos para entender. Bueno, y a propósito, quienes estuvieron mirando al principio, antes de que se conectaran todos y que yo empezara a hablar, ahí estaba como un ejemplito de mapa conceptual sobre este tema. Quienes estuvieron atentos tienen un bonus track. Quienes no estuvieron atentos van a tener que repasar lo que les explicaron, si es que no se acuerdan, lo que les explicaron. Para hacer un mapa conceptual o cuadro sinóptico de estudio, tienen que leer, por supuesto, el contenido. Y ir entendiendo o sea, creo que hemos sido muy cuidadosas en respetar eso que les pedimos a ustedes en los prácticos, que es, bueno, la tipología. Títulos, de igual que títulos, con una tipología, el texto siempre prolijo, enmarcado, los subtítulos también con una tecnología, y más cuando estamos clasificando cosas, porque si yo pongo 2 categorías y uno la pongo con una letra y la otra con otro, no estoy estructurando bien el escrito. Y estas cosas, si no se acuerdan del secundario, también son intuitivas. Y de paso les cuento que del material opcional que les subí, que hay, yo les digo cuál es, hay uno, sí, técnicas de descontaminación de suelos, que es un excelente documento, larguísimo, 100 hojas, es opcional, pero en ese, si ustedes lo miran, van a ver que no tiene justificado los márgenes. Y eso es inconcebible, es un horror, es de principiantes. Y es de principiantes en el sentido, ya no pasa por el nivel de estudio, sino de principiantes en cuanto a la seriedad de la comunicación escrita. ¿Qué pasa? Hay una explicación para eso. El tipo de publicación que es una publicación oficial de una serie de organizaciones, es digital online, y a veces esos trabajos en realidad se encargan, hay presupuestos para esas cosas, y en realidad lo que se tiene que justificar es el trabajo terminado para ser pagado, y pasan esas cosas.
De hecho, también otra legislación que ustedes tienen, no legislación, un documento que yo les digo que tienen que volver casi siempre a él, es el Manual de Inspectores Ambientales. Ese manual ni siquiera se puede citar correctamente con las normas APA. Y está desde el 2014. Ahora, como documento orientador para lo que nosotros vemos, no hay nada mejor, pero no llega a ser oficial. Bueno, pero la información que tiene es tan buena que lo estamos usando. Y estas técnicas de contaminación es tan buen documento que lo tuve que subir y les estoy dando esta explicación por si a alguno todavía se le ha pasado por alto esto de los márgenes. Y si no se lo pasaron por alto, están en todo derecho de decir, bueno, pero la profe me rebota los trabajos prácticos y una de las cosas que me pone es justificar márgenes y me da para que lea un documento que está así. Bueno, acá está la explicación de por qué en este caso. Y uno de quienes están bien afilados ya se debieron haber dado cuenta de inmediato de esa situación. Bueno, vamos a la 2.2.2. Acá en la introducción, bueno, el documento, la unidad se llama Unidad 4222, Tecnologías de Descontaminación de Suelo. Y dice texto de reemplazo de la página 1 y de la mitad de la página 2 en la unidad 4.2. Acá está más claro y ampliado. Hago una intro con un recordatorio que algo vimos, de algo que vimos en la unidad 1. La unidad 1 de la materia. Acuérdense que este conocimiento es acumulativo. Ya sabemos que cuando hablamos de las estrategias de establecer controles para la contaminación, hay dos líneas que tenemos en cuenta, como dos bloques grandes para la acción. Uno es la capacidad de asimilación del medio, esto es que los medios naturales, aire, digo para que lo entiendan, no voy a dar ejemplos de suelo, pero estamos en suelo. Un ejemplo cortito. ¿Vieron que al mar tiran basura y tiran agua de cloacas y pareciera que es un infinito depurador de contaminantes? Bueno, ya está la demostración que no lo es. O que no lo es en la zona de costas o no lo es en ciertas zonas de corrientes que concentran contaminantes. O sea, la capacidad del medio océano de absorber y transformar, o sea, de asimilar los contaminantes que se vierten, no es infinita. Tiene umbrales, cualquier medio tiene umbrales. Entonces, cuando la concentración de contaminantes, o sea, las cantidades, o el tipo de sustancias, ya sea por su naturaleza química, por ejemplo, si son sustancias radiactivas, o orgánicas comunes de los alimentos o de los fertilizantes tipo nitrógeno y fósforo en un cuerpo de agua, bueno, cuando la presencia o el tipo de sustancia supera la capacidad de asimilación del medio, o sea, cuando el medio ya no, con sus procesos usuales, no puede depurar en tiempos visibles, no hablemos de ones, no puede asimilar esos contaminantes, tenemos que pasar a la otra gran caja, que es el principio de control. Que al pie están las definiciones que usamos en la unidad 1, pero bueno, el principio de control ya dice, mirá, para que no se afecte los ecosistemas, vamos a tener mercados, que son los responsables del bien común, dice, vamos a tener que controlar lo que se vierte, cuánto se vierte de cada cosa, cómo se tiene que verter, y bueno, y vamos a usar normas jurídicas también para lograr eso, aparte de las normas técnicas. Que es porque dice, bueno, che,
Ya sabemos por ahí la capacidad de asimilación de las aguas dulces de la provincia de San Luis, porque no es lo mismo el río Paraná que el río Conlara. Bueno, entonces ya sabemos que podemos poner unos límites sugeridos máximos que tienen que ver con, bueno, este medio los va a poder absorber, el suelo los va a poder absorber y los va a poder transformar. Pero si no, ya vamos a decir, bueno, no solamente para el límite, sino que va a tener que depurar. Y ahí es donde entramos nosotros cuando los suelos se han contaminado, superando con contaminantes que superan la capacidad de asimilación. Entonces vamos a ver en esta unidad estos principios de control, específicamente las tecnologías de control. Y en este caso, como ya vimos aire y ya vimos agua, vimos unos dispositivos de depuración, o sea, una vez que están contaminados, ¿cómo se limpian? Cuando ya salieron de la fuente, pero también vimos dispositivos que explican con qué metodologías vamos a depurar para liberarlos al medio. En este caso, en la parte de suelos, y vamos, como no son tecnologías de procesos, lo que se llama tecnologías más limpias, que yo puedo intervenir al principio, esto que vamos a ver en esta unidad tiene más que ver con lo que se llama tecnologías de fin de proceso. El suelo ya está contaminado, o sea, las masas de suelo ya tienen agentes externos en cantidades o cualidades que le han hecho perder sus características de suelo. Entonces hay que tratarlos. Y aquí viene. El concepto de tratamiento o de descontaminación o remediación es muy parecido al que vieron en agua, el que se aplica cuando empezamos a ver las plantas de tratamiento de fuentes o algunos sistemas de depuración naturales como humedales. Tecnologías de tratamiento o de descontaminación o remediación en general implica cualquier operación unitaria, o sea, algo que vos haces, pum, listo, ya está, lo hice, se terminó, lo limpié. O serie de operaciones unitarias que altera la composición de una sustancia peligrosa o contaminante a través de acciones químicas, físicas o biológicas, de manera que se reduce la toxicidad o la movilidad o el volumen del material contaminado y de sus contaminantes. O sea que es la misma definición que usamos para los otros medios, sino que bueno, acá nos vamos a enfocar en tecnología de tratamiento para suelos contaminados. Y acá vienen las clasificaciones y con ello ya tienen un primer elemento para un mapa conceptual, primero o segundo, según que pongan como gran título. Separa los tratamientos en función de las familias de técnicas a aplicar y son dos grandes grupos. Técnicas que aíslan, confinan el suelo contaminado, o sea, lo aíslan y lo confinan respecto de otros medios. ¿Para qué? Para que los contaminantes contenidos en ese suelo no se sigan esparciendo. Y el otro conjunto grande son las técnicas de descontaminación, que ahí son cosas más activas, que tratan de recuperar los suelos contaminantes y que, como grandes familias de las técnicas de descontaminación, serían la extracción del suelo contaminado, tratamiento químico, tratamiento electroquímico, tratamiento térmico, tratamiento microbiológico. Después, cuando terminen de entender y haber estudiado todo lo que dice en este contenido y viendo los videos, qué sé yo, van a ver que, bueno, que son cada maestro con su librito. Estos son dos sistemas, o sea, un sistema que separa dos grandes grupos. Entonces, cuando confinas o aislás, lo que tratás de evitar es la extracción del suelo contaminado, tratamiento químico, tratamiento electroquímico, tratamiento térmico, tratamiento microbiológico. Después, cuando terminen de entender y haber estudiado todo lo que dice en este contenido y viendo los videos, qué sé yo, van a ver que, bueno, que son cada maestro con su librito. Estos son dos sistemas, o sea, un sistema que separa dos grandes grupos. Entonces, cuando confinás o aislás, lo que tratás de evitar es
que los contaminantes se sigan esparciendo. Y implican varios métodos. Y las acciones en general, pues, es que los suelos estos, para aislarlos, ya es que se pueden almacenar en lugares apropiados, se pueden sellar y aislar en el lugar donde está el suelo, o se puede destruir el suelo, o se puede destruir el contaminante en el lugar de la contaminación o afuera. Y ahí da unos ejemplos de estas acciones. Habla del sellado, habla de la vitrificación y un aislamiento que a veces sucede, que es cuando ves que el contaminante está en el perfil del suelo, ocupando los poros. ¿Se acuerdan del suelo, no? Entonces, en esa porción que no es sólida del suelo, que debería haber aire o agua, según la freática, según la freática, esos poros están con contaminantes, entonces cuando sube el nivel freático, esos poros van a ser humedecidos o inundados con agua, y cuando el agua se retire, se va a llevar los contaminantes. Entonces, para evitar eso, lo que se hace en situaciones de mucho riesgo es hacer bajar la napa, o sea, bajar el nivel freático. Si estaba acá, esto violeta es contaminantes. Ups, bueno, no sé si se ve claro ahí. Esto violeta es el suelo con contaminantes y de ahí para abajo es agua. Entonces, si no, no puedo mostrar. Lo que se hace para asegurar que el agua no se lleve, no se lave los contaminantes de los poros es bajar el nivel freático, y hay distintas maneras, pero en definitiva lo que significa es que vas a bombear como si fueras a sacar agua de bombeo para una perforación, no sé si en los patios de la casa de las abuelas o en algunos lugares que tienen agua de perforación. Bueno, se bombea y se baja el nivel freático para evitar el contacto. Bueno, ¿qué pasa? Que en algún momento va a subir. Pero bueno, es porque lo que se trata es que ustedes entiendan como conjuntos de cosas esta clasificación. Se dice, vamos a aislar. No vamos a dejar que el contaminante se siga esparciendo y vamos a implementar distintas cosas. Si después lo leen de nuevo al finalizar todos sus estudios, van a ver que esto tiene muchísimo más significado y todo lo que nombraron clasificado de distintas maneras, en realidad también acá lo pueden poner. El otro gran conjunto son ya no de aislamiento, sino de descontaminación. Y habla de estos 5 métodos. Y aclara que cualquiera de esos métodos puede ser aplicado in situ o ex situ. Y explica lo que es in situ, que es cuando tratas el suelo, le aplicas cualquier técnica, ahí mismo está contaminado. Por ejemplo, hubo un accidente de un camión que llevaba combustible, nafta, gasoil, hubo un derrame, alcoholes, bueno, imaginen cualquier cosa que pudiera una cisterna de camión. Se vuelca en un lugar y como esos volúmenes, y depende del tipo de contaminante y depende del riesgo, uno puede decir, mira, lo vamos a tratar in situ, vamos a aplicar los métodos que dice la ciencia y que admite la legislación para que depuremos esta situación, este suelo contaminado in situ. Eso implica que no se remueva el suelo, sino que lo aplicas en el lugar sin tocar, sin remover. Complicadito, ahí pueden uno pensar, según el tipo de contaminantes, que puedes hacer una fitorremediación, o sea, de plantas cuyas raíces, cuyo nivel de profundidad y aparte las especies específicas para llevarse el contaminante, bueno, que en su crecimiento lo vayan tomando, vos después cosechas esas plantas y las tratás, porque
no se termina ahí la cosa, no es trasladar la contaminación de ese suelo a otro lugar. Pero bueno, por ejemplo, hacer una fitorremediación in situ suele ser, depende siempre del tipo de contaminantes. A veces también podés verterle alguna sustancia química para provocar reacciones de neutralización. Pero siempre en este caso el in situ, en este sistema, es no tocas el suelo, no lo removés, no lo aireás, ni nada. Versus los procedimientos de tratamiento ex situ, que les insisto, estos 5 que están nombrados acá, extracción, tratamiento químico, electroquímico, térmico, microbiológico, en la mayoría de los casos tienen técnicas y aparatos o metodologías específicas, porque son muchas dentro de cada uno de estos, que pueden ser aplicadas in situ o ex situ. Y ex situ, en realidad ya implica que vos el suelo contaminado lo excaves, lo retires, lo transportes, lo trates en algún lugar específico y después lo devuelvas a ese o a otro que retiraste o a otro suelo. En realidad, bueno, para esta porción que retiraste es que lo trates, que lo depures, y una vez depurado, según cómo sale depurado, eso ya lo van a ver más adelante a medida que van estudiando, lo vas a poder devolver al lugar o lo vas a llevar a enterramiento, según el tipo también que tenga, porque por ejemplo, a veces hay sitios que se contaminan con petróleo, sí, bueno. Por el nivel de contaminación que tienen con hidrocarburos, pensemos más bien sí, gasoil, más que nada, que suele ser bastante común, o a veces crudo de petróleo. Por ahí, si es poca cantidad, digo, bueno, no sé, una camionada. Y sabes que no vas a recuperar materiales, que el tratamiento para separar el suelo y sacarle esas fases de petróleo va a ser muy caro, y no vas a hacer biorremediación tampoco, porque hay una napa cerca, o sea, hay que pensar las situaciones de riesgo. Entonces por ahí decir, bueno, no, mira, el tratamiento que le vamos a dar, lo vamos a retirar, o sea, vamos a extraerlo, toda la parte que esté mala, que evidencie presencia de hidrocarburos, eso se hace con análisis, por supuesto, con análisis en laboratorio, con muestreo y análisis en laboratorio. Entonces, bueno, no, mira, yo no voy a pagar tratamientos físico-químicos de separación de separación de fase ni nada. Si es una camionada, prefiero pagar una disposición final, que es enterramiento encapsulado. O sea, lo encapsulás, lo sellás en algo superhermético y así le podés disponer en algunos sectores del lugar de disposición final. O sea, les estoy dando estos ejemplos medio aleatorios como para que vean que siempre hay opciones. Ustedes va a tener que sonar alguna cuando estén trabajando. Por lo menos que existen algunas para poder ir a buscarlas. O por lo menos cuando sus colegas o las personas con las que estén actuando, cuando les digan algo, no, porque ya lo llevamos a separación de fases de Cochen, bueno, que les suene a algo. Bueno, entonces, en ex situ hay una remoción, o sea, una excavación, una remoción, transporte, tratamiento, y después del tratamiento o se devuelve al lugar, o se va a enterramiento, o se usa, que esto no lo dice, pero pasa que la devolución implica varias cosas a veces se usan para relleno, porque son suelos inertes, el tratamiento es tan riguroso que ya nada más que le queda la parte mineral y no lo podés, bueno, depende cuál haya sido el lugar donde lo sacaste,
capaz que ese lugar vayas a tener que llevar suelo fértil, entonces no ese mismo que trataste. Y ese, como mineral, te sirve nada más que para sellar o estabilizar cosas para construcción. Bueno, y ahí están las ventajas y desventajas de cada uno, así que no hay problema. Después hay una descripción de lo que es extracción, de lo que es tratamiento químico, tratamiento electroquímico, térmico, microbiológico. Y ahí ya empieza a dar una explicación de lo que son cada uno, nombra ejemplos, tienen que ver porque parecen todos los mismos, pero a veces no, porque una cosa es hidrocarburos poliaromáticos y otra cosa es hidrocarburos generales o totales o aromáticos. Entonces, en esos ejemplos, nombran ejemplos y bueno, si no los tienen presentes, porque no se acuerdan cuando nos vimos un poquito en agua, que los nombramos antes, los buscan en la web, pero más o menos tienen que tener idea de para qué familias. Y en cuanto al tratamiento microbiológico, una vez que termina, porque es el quinto de la lista de los tratamientos que menciona este sistema, sí les hemos dado unas explicaciones de lo que es el tratamiento microbiológico y con un detalle, por primera vez en la unidad, sobre lo que es land farming, porque se usa mucho. Y el land farming es una técnica que se usa bastante. En San Luis hay al menos una operadora de residuos que hace ese tratamiento y hay algunos generadores de residuos que tienen la autorización para hacerlo en su predio. Bueno, es agricultura en tierra, es microbiológico principalmente, pero a veces, como no es solamente que son las bacterias que hay, sino que le aditas bacterias, porque querés que muchas estén comiendo lo que necesitas que se coman, el petróleo que necesitas que se coman. Aparte tenés que tener condiciones reguladas, todo eso, porque si no se mueren los obreros, que son las bacterias. Y aparte, el que hace el tratamiento cobra por hacer esa descontaminación, cobra muy buena plata, o sea que no puede correr el riesgo de que se le malogre el caldo. Es como cuando haces crema batida chantilly, el día que se te pasó el punto y ya no podés nunca más hacer crema chantilly con ese pote. Bueno, algo así pasa acá. Sino que ese pasada de punto es cuando cambian las condiciones, de modo que las bacterias que comen los contaminantes, o sea, estos obreros que les decimos, estos microbichos que actúan sobre los contaminantes, al cambiar las condiciones no lo pueden hacer. Y también es como todos los seres vivos, hay un, como le dicen los chicos, el prime. Necesitamos las bacterias en su prime. ¿Me entienden, no? Bueno, entonces, primera explicación del land farming y es microbiológico, pero hay land farming químicos, perdón. Nos centramos más en los microbiológicos y a veces podemos hablar de que son mixtos. Y ahí termina esta primera parte de lo que es la unidad 4.2, y acá lo explico. A partir de aquí puedes continuar en la página 2, aproximadamente la mitad de la carilla, en el título. Otros autores clasifican las cronologías de remediación con base en los siguientes principios. Que esto ya sería el documento original y sería otro elemento a considerar y desarrollar en un mapa conceptual. Entonces, ustedes están viendo ahí, lo que yo les acabo de hablar es todo esto hasta aquí. ¿Ven?
Y ahí lo que sigue, otros autores clasifican, es otro sistema. Y en estos otros sistemas, las cajas principales que tiene este sistema es según estrategia de remediación, según el lugar donde se realiza el proceso de remediación, según el tipo de tratamiento. Esos son los tres grandes bloques. Y los empieza a explicar, y bueno, que remediación básicas, que pueden usarse separadas o en conjunto, para remediar la mayoría de los sitios contaminados. Porque las estrategias de remediación para este autor pueden incluir tres grupos que son destrucción o modificación de los contaminantes, o sea que tratan de alterar la estructura química del contaminante, de romperlo un poco, de bajarle la peligrosidad o la toxicidad. Extracción o separación. Los contaminantes se extraen, se separan del medio contaminado, o sea, se tratan de sacar del medio contaminante. Y según el tipo de contaminante va a ser el principio y o método que vamos a usar. Y algunos tipos de contaminantes van a tener propiedades físicas que van a hacer que los pueda volatilizar. Por ejemplo, los COBs de hidrocarburos o los COBs, los volátiles en general. Si son solubles, capaz que les puede echar un material para disolverlos, o sea, para que se mezclen y después sacarlo. Si es soluble en agua, fácil, porque el agua es barata, pero algunas cosas son solubles en ésteres, en algún tipo de alcoholes, qué sé yo. Y otra manera también de separar es mediante la carga eléctrica de los contaminantes, ya sea porque están ionizados o porque les metí algo y los hice ionizar y después aproveché un sistema y los saqué. Fíjense que en cada uno de los casos nombran algunos ejemplos, pero no son todos. Por eso acá el entendimiento es por cuenta de ustedes. El material está, y está claro. Y una tercera estrategia de remediación, nombra este autor, que es el aislamiento o inmovilización del contaminante. Son estabilizados, solidificados o contenidos usando métodos físicos o químicos, dice en este caso. Ustedes ya cuando leyeron la primera parte, ya esto ya les suena algo. Pero bueno, este es otro sistema. La segunda categoría de su caja es lugar de realización. Y acá, repite, in situ, ex situ. Y el ex situ, en ambos casos se subdivide en on-site u off-site. Según vos, el tratamiento ex situ lo hagas con remoción, pero en el mismo lugar, o sea, removés, das vueltas, sacás un poco, pero en el mismo lugar de donde está la contaminación, o simple, o sea, qué sé yo, se te contaminó, lo hago para visualizar. Estás en un predio cerrado, por ejemplo, de 1 hectárea, 1/4 de hectárea se te contaminó porque se te volcó algo, se te rompió la pileta de oxidación que tenías, o sea, la laguna de oxidación, se te rompió el aislamiento o te rebalsó por lluvias. Bueno, ese suelo contaminado, bueno, y el lugar ese te ocupa 1/4 de la hectárea. Pero bueno, vos estableces tus métodos, por ejemplo, biopilas, haces alguna cuestión orgánica en pilas, pero lo haces ahí al ladito, en la misma hectárea. Sería on-site. O a veces también hasta movés y removés, hasta puedes hacer una especie de land farming en ese lugar, pero el land farming implica un poco de remoción y todo eso. Esos serían los on-site. Off-site es cuando removiste, juntaste, cargaste y llevaste a otro lugar. Y lo pusiste en un alambique, lo pusiste en un ciclón, lo pusiste en una playa de secado, hiciste
alquilaste un land farming en Ecochem o hiciste un land farming, no sé, de cuántas hectáreas, según los volúmenes. Pero lo sacaste del lugar. Eso es el ex situ off-site. Ahí mezcla in situ y ex situ son vocablos latinos. De latín, digo. Pero on-site y off-site son en inglés. Bueno, y es la terminología que se usa. También después presenta las ventajas y desventajas de estas tecnologías, in situ y ex situ. Y después el tercer gran grupo que tiene este sistema es la clasificación según el tipo de tratamiento. Y según el tipo de tratamiento, divide 3 tipos principales: biológicos, físico-químicos y térmicos. Y después de hacer unas ventajas que no, obviamente ustedes lo van a leer la primera vez, van a entender lo que son las ventajas y desventajas, pero ante una pregunta en examen, sobre todo final, o alguna pregunta muy inteligente de relación que hacen en la actividad o en el parcial, el leerlo, entender lo que dijo y memorizarlo no les sirve de nada. Tienen que seguir leyendo, entendiendo y aprendiendo, y después en la segunda lectura del documento, cuando llegan a estas cajas de ventajas y desventajas, a medida que las van leyendo, sus cabezas se llenan de significados y ejemplos. Bueno, después que están estas 3, que las nombro así como grandes, y las ventajas, o sea, los biológicos, los físico-químicos y los térmicos, después empieza a desarrollar cada uno de ellos con las subtécnicas. Entonces, ahí van a tener como más subcategorías. Y explicando cada una de ellas, para qué sirven. Y ahí van a tener, creo que hidrocarburos del petróleo están nombrados en muchos de los sistemas. Los policíclicos también. Y en este caso también, cuando ya explica cada una de las técnicas, en algunos te aclara si son in situ o ex situ, y en algunos casos te va explicando eso, y por ahí al final te mete que, bueno, que sí, son principalmente in situ, pero eventualmente se pueden usar ex situ para tales cosas. Y así termina todo este documento, que ya les digo, háganse su cuadro conceptual, si no, no van a poder memorizar semejante cosa. Y sobre todo que no van a poder establecer relaciones. Y después de eso, bueno, vayan a los videos. Les quería ofertar mirar antes de que termine. Bueno, ¿les queda alguna duda de estos, chicos? No, profe, en parte no. Por el momento no, profe. Bueno. Quería mostrarles a quienes aprobaron el parcial de primera instancia, el recuperatorio fue bastante distinto. Bueno, no sé si bastante, pero un poco distinto. Entonces, hemos usado algunos recursos que hemos usado en algunas actividades prácticas, que es dar una imagen. Están viendo acá el separador ciclónico de... Estoy mostrándoles el recuperatorio del parcial 1. Bueno, esto está ahí con una pregunta, y bueno, se supone que cuando estudiaron y vieron todas las unidades anteriores, entendieron el principio de un ciclón. Entonces este esquema, que no está puesto en ningún material de la materia, o sea, este dibujo, cuando lo vieron dijeron, sí, es un ciclón.
Y después, a ver, creo que hay otra parecida. Ah. ¿Vieron el Eternauta? La empecé hoy. Empezaste. Ah, entonces no te voy a spoilear. Sí, vi unos Bueno, pero no. No, por favor. no les voy- Aparte, Yo sí, yo profe, estamos en eso. en eso. Bueno, igual no sé si se alcanzan a ver, pero les iba a comentar algo a partir de esto, pero no. O sea que yo soy grande. Entonces, yo he leído el libro a los 9 años y lo he leído 3 veces en mi vida. El libro de historia y demás. Tengo la parte 1, la tengo acá en casa. Bueno, después cuando lo vean se van a acordar el dibujito. Bueno, acá hay también un ejemplo, fue la imagen a continuación representa el esquema básico de... Selecciona el nombre correcto, el dispositivo o tecnología. Y hay distintos. Claro, bueno, en este caso sí, en uno de los textos había el mismo, pero sin color. También, si entendieron los métodos, empezaron a mirar de arriba abajo, alguno capaz que tenía memoria fotográfica y dijo, listo, es un sedimentador. Porque no tenía memoria fotográfica, tenía que pensar para responder. Entonces empezó a ver, el aire entra por acá, sale limpio, ¿para qué tiene estos embudos abajo? Ah, dice embudos de polvo. Ay, bueno, entonces es para que sedimente el polvo. No es un Venturi puesto al revés. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque con el material de los videos, sobre todo el video de esta señora, bueno, el primero que yo les recomiendo, ahí hay gráficos, y por supuesto, unos los explican, o sea, si buscaron los mismos dispositivos en otro lado, van a hacer otros gráficos, otros esquemas. Pero les dije esto y les muestro esto para que también entiendan que hay conceptos y prácticas de búsqueda. Si ustedes no entienden o no se hacen la representación y resulta que la cosa se sigue nombrando o de alguna manera hay una descripción, decís, bueno, sigue hablando de esto que no sé qué es y no está en el video, no está en la imagen, y bueno, buscan. Y no se quedan con la primera imagen. Digo, un sedimentador. O de una, dicen, ay, quiero ver cómo sería esto el sellado de los suelos. Y no encuentran uno y no encuentran otro. Bueno, en algún momento van a encontrar varios y en algún momento van a ver el patrón. En este caso, sí está en el video unos re buenos ejemplos de cómo es esto del sellamiento. Digo, si ustedes ven, y sí, o sea, en toda la unidad estamos hablando de que se aísla, que se aísla, que se aísla, y ustedes no se dan una idea y no hay nada que lo aclare, y bueno, van a tener que buscar una imagen que les explique eso que ustedes no se representan. Bueno, y por eso era que les mostraba esto de algo que pedimos en el parcial y que utilizamos bastante para entrenar un poco esta identificación de los dispositivos. Y para quienes en el TP2 eligieron plantas de tratamientos de efluentes y eligieron un lugar en particular y no pudieron establecer una relación así fluida, así como yo se los explico, entre la que eligieron y un gráfico de apoyatura a partir del contenido de la unidad, no entendieron y para el examen final sepan que no han entendido. Puede que en los de hacer un clic
anden geniales y sacaron 9, 9,80, 10, pero sepan que en los trabajos prácticos que no hicieron esa parte o que no pudieron establecer esa relación, es que no entendieron el esquema de tratamiento, los dos grandes grupos de las plantas de tratamiento de efluentes. Y no pueden no entenderlo. Generalmente se pregunta en los finales, capaz que no así, pero siempre terminamos tocando el tema. O sea que para el final se tienen que reafilar. Y les digo esto del agua porque pasa lo mismo con esto de las tecnologías y los distintos grupos y sistemas y tratamientos para descontaminación de suelos. Y de mi parte nada más, no sé ustedes. Bueno, nos encontramos ya la semana que viene. Gracias, profe. La próxima semana. Adiós.